Chicos, muy bien, chicos. Tengan muy buenos días, mis niños. Buenos días con Buenos todos mis días. niños y darles también la Buenos días, profesor. bienvenida a todos mis niños desde quinto gradito. Hoy día nuevamente empezamos Profesor. ya, buenos días, niñitos. Ya culminando, mi niña, mis niños, ya culminando ya una semana más, una semana de trabajito, una semana bastante esfuerzo, sobre todo, chicos. Entonces, vamos a empezar ya, niños, con nuestro tema el día de hoy, pues, ¿ya? Y esperando, pues, mis niños, que ustedes se encuentren bien, de salud, tranquilos y cómodos. Y por supuesto que con esas ganas, ¿no? De querer aprender, por supuesto, como me dijo mi amigo Iker, con ganas de aprender muchísimo, por supuesto. Muy bien, chiquitos. Hoy día vamos a tocar el tema, niñitos, del tejido epitelial. Sí, mi niñito, epitelial. Por supuesto que el tejido epitelial, mis niños, tiene que ver muchísimo, muchísimo. A ver, espera un segundito. Muy bien, acá estamos. Tiene que ver justamente en los organismos, pues, chiquitos, ¿ya? En todos nuestros organismos, ¿qué es lo que pasa, mis niños? ¿Qué es lo que tenemos? Hay muchas cantidades de células, ¿ya? Muchas cantidades de células, que esas células, por supuesto, mis niños, que están distribuidas en todo nuestro organismo, ¿no es cierto? En todo nuestro organismo, en todos nuestros tejidos, en todos nuestros organismos, ¿no es cierto? Y esto justamente, por supuesto que esto tiene muchísima importancia. ¿Por qué? Porque nos van a proteger, pues, niños. El tejido epitelial justamente nos van a proteger del medio externo, del medio ambiente, por ejemplo. El tejido epitelial es que justamente es que va, es como una capa recubridora, pues, ¿no? Una capa tapizadora, ¿no es cierto? Que nos va a cubrir, chicos. ¿Ya? Dentro, mis niños, dentro los tejidos, del tejido epitelial, mis niños, vamos a ver cuáles son las características fundamentales, ¿ya? Vamos a compartir, mis niños. Vamos a compartir el tema. A ver Profesor, el tema, o sea que ya está, o sea que está ya compartiendo la pantalla. Profesor, ya está ¿está? compartiendo. Ya se puede Ah, ok, observar. ok. Profesor. Muy bien, niños. Pensé que todavía no estaban compartiendo. Muy bien. Entonces, aquí pues tenemos. Entonces, como ustedes ven acá, el tejido epitelial, como te comenté en su momento, no tienen todos los organismos, por supuesto, vivos. La planta también tiene tejidos, claro, por supuesto, ¿no es cierto? Ellos también tienen tejidos y justamente en todo su plantita, en todo el tallo, en todo ¿no? Las partes, tienen tejidos, ¿entiendes? Y esos tejidos ayudan también a que puedan, por ejemplo, absorber, ¿no es cierto?, las aguas, sales minerales. Las características netamente no del tejido epitelial, que dice que son simples. ¿Por qué son simples? Porque justamente son las que están recubriendo en nuestro organismo. Está en todo nuestro organismo. Por eso se dice simple. ¿Por qué se le dice avascular, mis niños? Avascular. Porque justamente en estas partecitas casi no hay muchos, no hay muchos vasos sanguíneos, pues. ¿Entiendes? Por ejemplo, como si de repente, a ver, en una parte, por ejemplo, de mi dedito, a ver, por ejemplo, me voy a pinchar de repente no, con una agujita, me pincho con una agujita, o sea, la parte, ¿no?, de la piel, y como que por esa piel, claro, me pincho, pero no va a haber, no va a salir sangre, ¿me entiendes? Porque en esta partecita no hay, pues se dice avascular, porque no hay vasos sanguíneos. Ah, pero si yo le voy, pues si me voy a pinchar muy más profundo, pues sí, porque por ahí tenemos vasos sanguíneos. Tengo la vena, ¿no es cierto? Ahí sí. Entonces, por eso se le dice avascular, ¿no es cierto? En todo caso dice, es intersticial. ¿Por qué? Porque justamente en estos tejidos, en estas células, justamente hay poco líquido, pues, ¿no es cierto? Hay poco líquido entre la célula y los tejidos. Por eso le dice que es intersticial, pues, chicos, ¿ya? Vamos a ver, chicos, mira las formas del tejido epitelial. ¿Sí? Se dice que son las formas geométricas justamente son planas, son cilíndricas y son cúbicas. No sé si por acá te tengo una que compartir. A ver, sí, creo que por acá te tengo una. Vamos a ver si te puedo compartir, niños. A ver si te puedo compartir esa para que tengas una idea de cómo. A ver, espérate un ratito, niñito. Mm, ok, aquí te puedo pasar una idea. Ah, ok, mira, mis niñitos. Aquí tenemos, por ejemplo, niños, aquí tenemos, por ejemplo, mira, las formas de los tejidos. Mira, todo esto que tú ves acá son las formas de los tejidos. Pues, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los estratificados, tenemos los pseudoestratificados, tenemos los más simples, ¿no es cierto? Aquí tenemos el tejido simple, por ejemplo, escamosa, donde justamente aquí, en estas partes, tiene
una lámina, dice basal. Cuando hablamos de la lámina basal, o sea, es la capa primera, la capa la tapiz, la que va a tapizar, ¿me entiendes? Aquí tenemos el tejido estratificado, ¿me entiendes? Estas son que están acá son las láminas basales, ¿me entiendes? Entonces, mira, esas son las formas de nuestro tejido epitelial, pues, mis niños, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces vamos nuevamente a compartir las formas. Entonces acá tenemos las formas, dice formas geométricas. Cuando decimos geométricas, porque estas son planas, son cilíndricas y son cúbicas, ¿ya? Tienen una fuerte, dice, adhesividad, dice, adhesividad. ¿Por qué? Porque se adhieren, estos tejidos se adhieren, se juntan. ¿Ves? Que dice que se van a juntar, dice quién. Gracias a quién, dice a las desmosomas. ¿Entiendes? En todos estos tejidos ya se van a adherir, se van a juntar entre los tejidos y las células. Por supuesto, que en el tejido epitelial, también, mis niños, hay terminaciones nerviosas, claro, que justamente estas terminaciones nerviosas justamente es altamente inervado. ¿Qué cosa quiere decir inervado? Que tiene una gran cantidad de terminaciones nerviosas en nuestros tejidos y en nuestras células, ¿no es cierto? En nuestro cuerpo, ¿me entiendes? Por eso que sentimos la sensación, mis niñitos, ¿de qué? Del calor, del frío, pues, ¿me entiendes? Claro, cuando estamos en el tiempo, ¿no? De calor, mucho bochorno, mucho calor, el ambiente, entonces justamente nuestro cuerpo empieza a reaccionar, ¿no es cierto? Y sentimos, ¿no? Sentimos en qué momento hace el calorcito, y por ejemplo, ahorita que estamos frío, entonces esos son las terminaciones nerviosas, porque justamente dice, es altamente inervado, porque tiene una gran cantidad justamente de terminaciones nerviosas, ¿no es cierto? Es como nosotros tenemos muchos tenemos, por ejemplo, cuando te empiezan a hacer cosquillas por acá, pues no te hacen cosquillas por todas estas partes, y tienes unas cosquillas, ¿por qué? Porque justamente hay unas terminaciones nerviosas, y eso hace que justamente reaccione y te pueda causar también una risa, ¿no, estos chicos? Muy bien, percibimos, dice, lo caliente y el frío. Ya, como te dije en su momento, la capa basal, ¿ya? La capa basal es la que se va a alojar, pues, ¿no es cierto? Es la estructura, es la base, ¿me entiendes? Donde ahí se va justamente a formar, justamente, ¿no? Los tejidos, ¿me entiendes? Por eso dice capa basal, quiere decir donde se va a alojar sobre una estructura dice que lo va a ayudar a sostener, dice, ¿no? Y esto va a sostener, pero justamente en la capa basal, chicos. Vamos a ver otra cosa, dice, se nutre, dice, mediante la difusión. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que justamente lo va a realizar mediante ¿quién? El tejido conjuntivo. O sea, aquí se van a unir, pues, ¿me entiendes? El tejido conjuntivo con el conectivo, sí, por ejemplo, ¿no es cierto? Reproducción, acuérdate, mi niño, que justamente las células, por supuesto, que se están reproduciendo constantemente. Las células están en todo momento, se van reproduciendo, se regeneran, ¿me entiendes? Como te comenté la clase, ¿verdad? Cuando tenemos un raspón, cuando nos arañamos, de repente no de casualidad, o de repente algo, por ahí nos cortamos, nos ponen por ahí unos puntos, 6 o 7, 8 puntos, ¿me entiendes? De ahí las células, los tejidos nuevamente se van regenerando. Y como que va, pues la piel como que va quedando algo así normal, pues ya, ¿cierto? Como que se va pues ya un poco, se va poniendo la piel, porque justamente los tejidos y las células justamente se van a reproducir constantemente, niños, ¿ya? Vamos a ver el origen acuérdate que en la clase antepasada también hemos hablado, ¿no es cierto?, del origen, ¿no? Del ectodermo, del endodermo. Aquí también, por ejemplo, el origen dice epitelial, por supuesto que va a tener un origen en las tres capas germinativas, las tres capas germinativas, que son el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿ya? Capa externa, capa media y capa interna. ¿Ya, mi niño? Ahora vamos a ver, ¿dónde está acá, por ejemplo? Aquí, por ejemplo, aquí está. Muy bien. Aquí tenemos, por ejemplo, mira, el ectodermo, acá está el mesodermo y acá está el endocrino, el endodermo. ¿Entendidos? Cuando hablamos del ectodermo, que también te expliqué, es la piel, pues, ¿ya? Es la piel, la parte protectora, ¿ya? La mucosa nasal, pues, niños, la mucosidad, pues, ¿no es cierto? Mira, acá tenemos, por ejemplo, tenemos una capa recubridora. En el oído interno y en el oído externo también, niñitos. El oído externo, por supuesto que está recubriendo, pues, imagínate, el pabellón, por ejemplo, la oreja, está recubriendo esa parte. Imagínate si el pabellón, imagínate, estuviese descubierto,
¿Cómo sería? Pues, ¿ves? Por eso dice que el tejido epitelial es la capa que nos dice en el tejido, que justamente dice, es la capa donde justamente nos va a proteger del medio externo, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasaría si nosotros no tuviéramos esa capita? Estaría descubierto, pues, ¿no es cierto? Y estaríamos, pues, justamente, por supuesto, captando muchas infecciones, se infectaría en cada momento, ¿me entiendes? Y cuando hablamos del mesodermo, la parte media, estamos hablando del pericarpio, ¿ya, niñitos? Del pericarpio, de parte, ¿no? De parte de la parte interna, la parte media, de parte de los ovarios, de parte de los testículos también, niñitos. En esas partes también hay tejidos, hay células que justamente están ahí recurriendo y hacen su función, hacen su trabajo, ¿ya? Y cuando hablamos, pues, sí, mira, en el endocrino, que es el endo, quiere decir internamente, ¿ya? Ahí, por ejemplo, en el endocrino, o en el, también se le dice el endocrino, o también se le dice el tejido del endodermo, ya no te olvides, no te vayas a olvidar. En el tejido interno, en el endocrino, por ejemplo, están en el sistema respiratorio, o sea, en los pulmones, por ejemplo, también hay tejidos, hay células que están recubriendo, ¿me entiendes? En el páncreas, mira, en el páncreas también hay tejidos, hay células que están ahí, están protegiendo, ¿me entiendes? Nuestro hígado y en el sistema digestivo, ¿ya? Esos son el origen del tejido epitelial en estas tres capas, en el endo, en el meso y en el endo, ¿ya? Capa externa, capa media y capa interna, ¿entiendes? Ahora vamos a ver las funciones de nuestros tejidos, ¿no es cierto? El tejido, por ejemplo, mira, este tejido sí tiene funciones. El tejido tiene funciones que ya te dije hace un momento, ¿no? La parte protectora. Mira, en la parte protectora, ya sea externamente o también puede ser justamente internamente, pues, ¿entiendes? Por eso dice protectora, ya sea superficial, o sea, externa, como nuestra piel. Ejemplo, como te decía hace un momento, pues, ¿no es cierto? Cuando hay una quemadura, cuando hay un raspón, entonces estas superficies justamente, estas superficies, por ejemplo, dice internas, se inflamarían, pues, ¿no es cierto? En todo momento reaccionarían. Otra función dice en la parte germinativa, donde acá en la parte germinativa dice, conforme el epitelio, dice, de los testículos ovarios, se van reproduciendo, se reproducen femeninos, ¿ya? Y eso ya vamos a ver más adelante, depende del asesorado, cuando nos dice pues, de la parte germinativa, donde dice conforma el epitelio de los testículos y los ovarios, justamente, claro, porque la parte reproductora, ¿no es cierto? Muy bien. Donde dice en la parte sensorial, donde justamente vamos a recibir, ¿no es cierto? ¿Qué cosa? La información, mira, la sensación, por ejemplo, de los sonidos, ¿ya? También, por ejemplo, mira, la parte olfativa, los olores, ¿ya? Pues dice, sensorial, recibimos la presencia del epitelio pigmentario de la retina. Claro, mira, también la visión, por ejemplo, ¿no? Epitelio olfatario, sí, pues, olfatorio, que vamos a percibir los sonidos en sensorial. Absorción, la absorción donde va a absorber, ¿entiendes? Donde se encuentra, dice, todos los niveles justamente del intestino delgado, ¿me entiendes? Y justamente, como te digo, tiene la función de que de absorber todos los nutrientes, pues chicos, todos los nutrientes y pasar a ser pues, justamente de ser unos nutrientes pequeñitos, justamente se va a formar en otras sustancias más nutritivas pequeñitos, ¿ya? Justamente que esto va a llegar justamente a una estructura, a la base principal, ¿ya? Entonces ya hemos estado viendo la protectora, la generativa, la sensorial, la absorción, y ahora vamos a ver, por ejemplo, la secreción, dice, ¿ya? ¿En qué nos dice? En la función de la secreción, justamente dice que va a segregar, ¿me entiendes? Va a segregar, dice en este caso, por ejemplo, las hormonas y las enzinas, dice, hormonas y enzinas. Claro que nuestras hormonas también en todo momento están ahí reproduciéndose. En todo momento nosotros, las hormonas están ahí. Las hormonas son las responsables, pues, niños, de nuestros cambios fisiológicos. Parte es una cosa, pues justamente te digo, algo normal de la persona, del ser humano, ¿me entiendes? Tanto como, por ejemplo, los jovencitos o por ejemplo, los niños cuando llegan, por ejemplo, tienen una edad de 10 a 11 años, ya están las hormonas, están haciendo, están trabajando, están evolucionando y están haciendo que haya un cambio, ¿no es cierto? Por ejemplo, de nuestra vocecita,
cuando estamos, como digo, entre los 7, 8, 9 años, todavía estamos con una vocecita media finita, y después de pronto, como que nuestra vocecita se va haciendo un poquito más ronquita, ¿entiendes? Un poco más gruesecita. Gracias a quién? Gracias a nuestras hormonas que se están reproduciendo y que están haciendo resonnar. De pronto, nuestras hormonas también, por ejemplo, hacen que nuestro cuerpo, nuestra piel, por ejemplo, nos empiecen, por ejemplo, a salir, por ejemplo, ¿no? Los bigotitos, ya ¿no es cierto? La barbita, pues chicos, ¿no? Porque eso es parte, pues, parte de nuestro organismo. Nosotros no podemos retenerlo, ni podemos decir por qué, ni podemos reprocharlo, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos que aceptarnos y tal como somos, ¿entiendes? Si de pronto ya pues te va a ir apareciendo unos pequeños los bigotitos, bueno, pues es porque justamente ya tu cuerpo, tus hormonas están haciendo justamente que entren en funcionamiento, pues chicos. Entonces dice, en la secreción, justamente dice, se va a hacer, dice, se viene a hacer segregar, en este caso, hormonas y enzimas, las enzimas que están recubriendo. Ejemplos, ¿no? El páncreas, que es una glándula mixta que se encarga, por ejemplo, ¿no? Se encarga de segregar el jugo pancreático, ¿entiendes? Dentro del sistema digestivo, el páncreas que justamente haga ese jugo, el jugo pancreático en la que justamente va a disolver, va a digregar pues, todos los alimentos, ¿no es cierto? Y las hormonas, pues justamente la insulina, pues, chicos, ¿ya? Otra función, mira, dice de los lubricantes, ¿entiendes? Y cuando hablamos de un lubricante, justamente se encarga de la segregación serosa, ¿no? Del fluido, dice que pueda lubricar en estas zonas. Ejemplo, nuestro moquito, pues, ¿entiendes? Mira, este moquito, esa mucosidad que tenemos nosotros dentro de las fosas nasales, eso hace que mantenga todo el tiempo húmedo nuestras fosas nasales. ¿Entiendes? Entonces imagínate qué pasaría si de repente no hubiese este moquito, esta mucosidad. Entonces imagínate qué pasaría con nuestras fosas nasales. Entonces, cosas importantes, ¿no es cierto? Como la lubricación. También, por ejemplo, en el oído, también, por ejemplo, ¿no es cierto? En el oído interno, por ejemplo, también tenemos como una cera, ¿no es cierto? Una humedad. Y ese todo el tiempo está pues en nuestro oído. Y eso también cumple una función, ¿no es cierto? Esa es una función que, pues, mira, que por ejemplo el polvito o otras cosas más extrañas que quieran, por ejemplo, no ingresar a nuestro oído, ¿me entiendes? De pronto tú reaccionas, pues, ¿me entiendes? Reaccionas y bueno, pues tendrás que de repente algo con tu hisopo limpiarte, ¿no es cierto? No profundamente también, ¿no? No sé, lo recomendable es que no tú uses un hisopo, pero superficial, no muy adentro, no muy profundo, porque si no también dice que estarías empujando muy adentro ya la cerita, ¿no es cierto? Entonces, lo ideal es que tú te limpies, te haces, pero algo superficial. Entonces, mira, la cerilla también del oído, ¿no? Del oído interno también hace sus funciones. Hace que otras partículas pequeñísimas, como el polvo, por ejemplo, ¿no? El polvito, como por ejemplo, depende por ahí un pequeño, no sé, algo que de repente quiere introducirse por ahí. Entonces hace que tú reacciones en el momento de reaccionar, así que igual también sucede también en otras fosas nasales. Igual también, la mucosidad hace que justamente esa mucosidad, hace que se pegue entre las paredes, ¿no es cierto? De las fosas nasales, que se pegue, por ejemplo, ese polvillo que es muy finísimo, muy finito, ¿entiendes? Y en algún momento, cuando es el polvito ya es muy poco, que te digo, más espeso, qué sé yo, nos da las ganas de estornudamos en todo momento, ¿entiendes? Y hacemos, por supuesto que eso hace que también podemos eliminarnos en un momento, ¿ves? O sea, todo lo que tenemos en nuestro organismo, todos hacen sus funciones, no están por gusto, ¿me entiendes? Tenemos también, por ejemplo, dentro de las fosas nasales, hay unos pelillos, ¿no? Unos pelitos bien delgaditos, pequeñitos, ¿entiendes? Y esos también cumplen una función. También, por supuesto, esos son los cilios vibrátiles. ¿Ve? Los otros pelitos son los cilios vibrátiles, son los que reaccionan también en un momento. ¿Entiendes? ¿Ves? Entonces, todos cumplen sus funciones pequeñitas, hacen sus funciones también. ¿Ves? Muy bien, dice el lubricante se encarga de la de las cosas de fluido que puede hacer lubricar, dice. Ejemplo, nuestro moquito y la saliva. Pues. ¿Por qué la saliva? Porque la saliva está en todo momento, pues. Está que sube y baja. Sube y baja. ¿Me entiendes? Al subir, yo estoy, por ejemplo, hablando, estoy que hablo y hablo y hablo. Y de rato en rato, como que hago esto.
¿Por qué? Porque justamente mi parte, ¿no? Mi parte interna y mi garganta justamente tiene que lubricarse, ¿me entiendes? Tiene que, como que dice, humedecerse. Pues. Sí, cuando tú estás, por ejemplo, corriendo, estás que corres y corres, y después te estás cansado y como que se te reseca, por cierto, tu garganta, ¿entiendes? Y como que sientes un poquito de molestia. Entonces, que agarras un poquito de agua para poder lubricar. Entonces, la saliva también es una parte importantísima, donde va a lubricar nuestra garganta, por ejemplo. ¿Me entiendes? Muy bien. La difusión dice, en la difusión, en una función del tejido de difusión, dice, encontramos los niveles del sistema respiratorio. ¿Ya, niñitos? Los niveles del sistema respiratorio. Aquí tenemos, por ejemplo, los alveolos, que hacen, ¿no es cierto?, hacen ¿no? el trabajo, ¿no es cierto?, de lo que es del sistema respiratorio, pues, ¿entiendes? Donde justamente acá dice, por supuesto, aquí donde dice la difusión, hay el intercambio gaseoso, pequeñitos, ¿ya? ¿El gaseoso de quién? Del oxígeno, pues, ¿no es cierto? El oxígeno, el que entra en nuestro organismo, por ejemplo, se va, hace su trabajo, conjuntamente, ¿no? Con el sistema circulatorio, claro, por supuesto, y a la vez también, así como ingresa el oxígeno, también nosotros, por ejemplo, también estamos eliminamos el dióxido de carbono, pequeñitos. ¿No es cierto? Estoy hablo y hablo, pero a veces también yo estoy eliminando también una gran cantidad de dióxido de carbono, chicos. Entonces, en la difusión encontramos el sistema respiratorio, los alveolos, donde aquí hacen el trabajo de qué? Del intercambio gaseoso. O sea, acá tiene que ver el sistema respiratorio de nuestros pulmones, ¿ya? Y las funciones del contráctil, ¿no? Contráctil, justamente aquí tiene la contracción, pues, ¿no es cierto? Donde aquí tiene que ver justamente, por supuesto que aquí estas células, estos tejidos, justamente se van a contraer, ¿no es cierto? En un momento se sueltan y en un momento pueden salir, pues, y pueden ayudar a la expulsión de otras sustancias, ¿me entiendes? Mira, en contracting, o sea, se dilatan, se van a dilatar. A ver, un ejemplo de las glándulas mamarias. Mira, las glándulas mamarias, pues, la que tú también, por ejemplo, cuando estabas bebito, por cierto, ahí la mamá te daba de lactar, pues, y succionabas tú un líquido, ¿no es cierto? Esa es la leche materna, pequeñitos, ¿ves? Pues mira cómo de todos los alimentos, todos los nutrientes, imagínate, se vuelven justamente en líquido y eso hace justamente que segregue, eso hace que se dilate, que se contraiga y se suelta, pues claro, para soltarse y luego la expulsión, ¿entiendes? De algunas sustancias, como por ejemplo dice las glándulas mamarias, también se dilatan, se contraen, ¿no es cierto? Tus glándulas que sudoríparas, ya vinito, unas sudoríparas, ya. Estás haciendo tus ejercicios, estás ahí en tu física todos los días o en todo momento. Al momento de estar, pues claro que cuando vas a hacer, no vas a hacer rápido, te vas a, ¿no es cierto? No, estás en un momento, estás ahí trotando, el calentamiento, y de pronto tus glándulas justamente se van soltando, se van relajando y se contraen, se dilatan y empieza la transpiración. ¿Entiendes? Y la transpiración lo podemos hacer, la reacción de nuestro cuerpo, bueno, es diferente de cada persona. Algunos, por ejemplo, a veces pues, la transpiración es por la frente, otros por acá no, por el cuello, otros por las axilas, otros por el pecho. O sea, son diferentes reacciones de nuestro organismo. Son diferentes. O como que algunos tampoco a veces ni transpiran. Están ahí que corren y corren, pero nada transpiran. Y hay otras personas que ni bien empiezan a estar en el movimiento, a estar no en ejercicio, están que transpiran y hasta el polo lo empapan, está empapadito, húmedo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque sus glándulas sudoríparas se contraen, se dilatan y empezamos a, por supuesto, a expulsar niños. Claro, que estos líquidos, acuérdense que ahí también trabaja, por ejemplo, ¿qué sistema? A ver, ¿qué sistema habíamos hablado la pasada? El sistema excretor, pequeños. ¿Ves? Es que Ah, también. claro. Aquí también trabaja el sistema excretor, porque eliminando, estamos eliminando unos líquidos, mira, que no nos sirven, pues, ¿ves? Que no nos sirven. No solamente por las glándulas sudoríparas, también los pulmones, también nuestro hígado, imagínate, también se ha hablado de pasando en una clase, ¿entiendes?
que se acaban de eliminar también, o eliminar un nido. ¿Ya? Entonces no te olvides que en el contractil dice, tiene la, forma, la particularidad de contraerse, de dilatarse, de soltarse, ¿no es cierto? Y luego se suelta y luego ayuda a la expulsión, pues, ¿ya? Como las glándulas mamarias y las glándulas sudoríparas, que justamente es el sudor y la transpiración. ¿Sí, mi niño? Espero que por ahí estés atenta, por ahí, porque te voy a preguntar. Muy bien. Vamos en la última, vamos a ver, ¿qué nos dice? Acá pues tenemos, aquí tenemos, mis niños, pues, la forma del tejido epitelial. ¿Entiendes? Aquí tenemos, por ejemplo, mira, las planas, ¿ya? Acá tenemos las planas, tenemos las cúbicas y tenemos las cilíndricas, ¿ya? Para que tengas una idea. Las planas, por supuesto que esta acá en la parte rojita es la base, pues, ¿no es cierto? La capa bisal, la estructura, la armazón, así vamos a decirle, ¿ya? ¿Entiendes? ¿Ya? Y mira la diferencia de unas planas, ¿ya? Y con unas cilíndricas y con unas cúbicas. Muy bien. Las planas, dice, se encuentran, por supuesto, dice, encima de la capa basal. Las planas se encuentran encima de la capa basal, la estructura. ¿Ya? Las cúbicas, dice que las cúbicas, de forma cúbica de la capa basal, mira, tiene como unos cubitos, pues, las partes de encima. Está encima de la base basal. Y las cilíndricas, por supuesto, su nombre dice cilindros, están como unos cilindros apiñados, están ahí. Y todos están trabajando, todos tienen su función dependiente. ¿Ya? Los números de capas del tejido epitelial. Por ejemplo, las simples, porque justamente pues tienen una sola capa certificada, ¿no es cierto? La mono es certificada porque solamente tienen una sola capa. Aquí, por ejemplo, mira, dice porque tienen dos capas, pues son certificadas, ¿entiendes? Acá tenemos, por ejemplo, las pseudo estratificadas, porque justamente quiere decir que aparenta tener muchas capas, aparenta, por eso se le dicen las pseudo estratificadas, pequeñitos. Entonces ahí tenemos las formas y las funciones, ¿ya? Benito, a ver, espero que por ahí me hagas entendido. Y por preguntas, chicos, preguntas, Profesor, yo tengo una pregunta. dale. ¿Dónde se ubica el tejido epitelial? El tejido epitelial parece en la parte externa, mi querido Iker. Tú me preguntabas, ¿dijo? ¿No? Sí, Claro, profesor. claro, el tejido epitelial es la capa externa, pues, la capa recubridora, la capa protectora, ¿entiendes? Esa es la capa que está cubriendo, por supuesto, a los tejidos y a los seres que están internamente, ¿ves? Por eso acá, acá dice, en los organismos vivos hay una gran cantidad de células que están distribuidas en tejidos, órganos y sistemas. Entonces, el tejido epitelial, así como está en la parte externa, también está en los tejidos que también están recubriendo, ¿ya? Esto significa que hay mucho que proteger de los peligros del medio externo, ¿entiendes? Del medio que justamente los rodea, pues, ¿sí? Muy bien. A ver, otra preguntita por ahí. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Preguntas? No, para poder preguntar algo que ustedes hayan podido entender. Sí, profesor, yo tengo una pregunta, Dale, profesor. dale, dale. En el diapositivo número 1, profesor. Número uno. Ujú. Ya. No, de la número 2, donde dice Ah, ahí. ok. Aquí. Sí, profesor. Ahí yo he entendido algo, profesor. Entonces, como le pregunta a Dicker que había hecho otro profesor, el tejido epitelial se encuentra como en la piel, ¿no, profesor? Claro, sí, en la piel. Por Ujú. supuesto. Por eso dice mira, las características fundamentales del tejido epitelial, por eso dice, y son las más simples de todo nuestro organismo, de todo nuestro cuerpo. ¿Por qué son más simples? Porque justamente están recubriendo toda nuestra piel, chicos, en todo, ¿no? Está en nuestros brazos, está en nuestras manos, está en nuestra piel, nuestra cara, de todo. El cuero cabelludo, por ejemplo, ¿entiendes? Se dice avascular porque en algunas partes, por ejemplo, en algunas partes del tejido epitelial, dice no hay muchos vasos sanguíneos. Hay algunas partes, por ejemplo, que no hay por ahí mucha sangre, pues. ¿Me entiendes? No hay. ¿Ya? Y donde dice, por ejemplo, donde dice intersticial, porque hay que decir que hay poco líquido. ¿Ah? No dice que tienen poco líquido entre célula y célula. Como que están separaditas, entonces hay poco líquido, por eso se dice que son intersticial. ¿Entiendes? Y otra de las características, que sus formas son geométricas, porque, como ya te dije en un momento, son cilíndricas, son cúbicas,
¿no es cierto? Y son planas, ¿ya? Y cuando decimos que tienen una fuerte agresividad, porque justamente se adhieren, se van a juntar, se atraen entre ellas mismas, ¿entiendes? Que se van a juntar gracias a las suspenderas desmosomas, es decir, desmosomas. A ver, otra pregunta por ahí. Profesor, yo tengo una pregunta en la última diapositiva, Ya, en la número 4. dile, dame. Te escucho, hijo. ¿Cuál es tu pregunta netamente? Profesor, en la diapositiva número 4 tengo una pregunta sobre las formas del tejido epitelial. Las formas. Sí. Ok. Acá. Aquí las Ujú, formas. Ok. sí. Claro. Ya. Como, Mi pregunta es si que las formas tienen otra diferencia aparte de su forma física. ujú. O sea, que si que cumplen una función diferente Ah, o es lo mismo claro. que solo cambia Sí, físicamente. claro, Y porque no. cada estas formas, de estos tejidos, tienen diferentes funciones, Benítez. Así como, por ejemplo, te decía, ¿no? Que, por ejemplo, están, el tejido epitelial están recubriendo las partes de nuestros órganos, como de nuestros pulmones, como de nuestro corazón, como de nuestro páncreas, hígado. Entonces, hay tejidos que tienen una forma, por ejemplo, plana, ¿no es cierto? Porque justamente aquí hay una estructura, pues, una estructura que justamente que va a ser como un armazón, como una protección, así por decirlo, ¿ya? Claro que todas esas cumplen diferentes funciones. Si decimos, por ejemplo, de nuestra piel, la primera piel es la primera capa, ¿no es cierto? Tenemos la epidermis, tenemos la dermis, ¿no es cierto? La capa también interna. Por supuesto que también ahí están recubriendo otras partes en el organismo, ¿ya? O sea, todos tienen diferentes funciones, mi niño, ¿sí? No está en la clase Abigail. ¿Está Abigail? Sí está, profesor. Abigail. Abigail, una pregunta, hijita. Luciana, ¿alguna pregunta, mi niña? No, profesor, lo entendí todo. Ok, muy bien. A ver, voy a preguntar. A ver, mi amigo Edward. ¿Está Edward? ¿Está Edward? Sí, profesor, sí, profesor. Muy bien, Edward. A ver, Edward, ¿por qué decimos el tejido epitelial es avascular? Avascular. Sí, profesor, vascular porque se encuentra por la piel, profesor. La piel. Ya, sí está bien por la piel, pero ¿por qué avascular? ¿Por qué se le dice avascular? No vascular se le llama como, a ver, A ver, ¿por qué se le dice avascular, mi niño? A ver, a ver, y que a ver, y que. Ya, profesor, se le dice tejido avascular porque el tejido epitelial no, no posee vasos sanguíneos. Claro, por supuesto. Se le dice avascular, por supuesto, porque en algunas partes de los tejidos no hay vasos sanguíneos. ¿Ya? No hay vasos sanguíneos, mi niñitos. No te olvides, por favor. A ver, otra preguntita. Vamos a ver. Vamos a ver otra pregunta, mis niños. ¿Ya? Vamos a hablar, niñitos, de las funciones, a ver. De las funciones. En la función protectora, a ver, Abigail, hemos dicho que el tejido tiene diferentes funciones, pero estamos viendo las principales funciones. ¿Por qué se dice protectora? Porque puede ser externa o interna como la piel. Ya. ¿Pero qué? A ver, un ejemplo, a ver, minita, a ver, un ejemplo de la función protectora. A ver, un ejemplo. A ver, un ejemplito, a ver. Protectora. A ver. La piel, profesor. Ya, sí, pero ¿qué pasaría con la piel? A ver, ¿qué puede pasar con la piel? A ver. De pronto tú estás de repente haciendo tus cosas y de pronto no te das cuenta, ¿ya, mi niña? Y imagínate, el agua está pero hirviendo, está pero a una temperatura de 100 grados, imagínate, supongamos, ¿no? Y después no te das cuenta y de repente la taza se te voltea, qué sé yo. ¿Qué pasa con tu piel? Se daña. Se,
Claro, ¿cierto? Claro, justamente cuando pasa esto, pues niño, por supuesto que la piel justamente se va, pues, se inflama, ¿no es cierto? Se va a inflamar porque hay tejidos, hay células. Entonces, al inflamarse, pues justamente se forma ahí como unas ampollitas, unas ampollas, ¿entiendes? Entonces, ahí esa parte que tú te quemaste se inflama y de pronto se te va, pues, se te va a escalar, se te va a irritar, ¿entiendes? Se te inflama en otro momento. Ya sea de quemaduras, ya sea de repente por ahí, como te comenté hace un momento, también depende de que te puedas cortar, qué sé yo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa con esto? Con esto, la protectora justo dice la parte superficial de nuestra piel, donde esta parte se va a regenerar, pues, niñitos, ¿ya? A ver, ¿por qué se dice otra función sensorial? A ver, mi amigo Iker, sensorial dice. ¿No se puede repetir? Le Sí, escucho un poco sí, entrecortado. sí, te preguntaba en otras funciones, así como la función protectora, también la función sensorial. A ver, ¿qué trabajo hace? A ver, Ok, profesor. El tejido epitelial en la parte sensorial. sí, a ver, así como la protectora dice que protege de nuestra piel, la quemadura, la parte superficial. Entonces, la parte sensorial sería la que protege los órganos. Protege. O sea, la capa protectora de los órganos. Ya, a ver, algo por ahí, a ver, algo por ahí. A ver, Flores, sensorial. A ver, sensorial. Profesor. La función sensorial, así como la función protectora, la que protege, que está en la parte